En la casa Monteverde, hasta los cubiertos parecían tener más derecho a la mesa que Isabela Cruz. Aquella noche, bajo una lámpara de cristal que brillaba como si quisiera humillar a las sombras, la familia celebraba el cumpleaños de doña Renata, la matriarca. Isabela llevaba un vestido azul oscuro que ella misma había arreglado 3 veces, con puntadas tan discretas que solo alguien acostumbrado a mirar las costuras del mundo habría podido notarlas. Su cuñada Patricia sí las notó, por supuesto. Patricia tenía ese talento inútil de encontrar pobreza donde otros solo veían tela. Se inclinó hacia su esposo y murmuró lo bastante alto para que todos escucharan: «Hay mujeres que convierten la viudez en profesión». Algunos rieron con educación, esa risa fina que se sirve en copas caras y sabe a veneno. Isabela no levantó la vista. Cortó un pedacito de pollo para Luna, su hija, y sopló suavemente porque estaba caliente. Luna, con 7 años y una dignidad que no le cabía en los zapatos de charol prestados, miró a Patricia con los ojos muy abiertos. «Mi mamá sí trabaja», dijo. «Se levanta antes que el sol. Usted no, porque una vez la vi dormir hasta que el café se enfrió». El silencio cayó sobre la mesa con tanta fuerza que hasta el abuelo fingió toser. Isabela apretó los labios para no sonreír. Había batallas que una madre no debía celebrar en público, aunque le dieran ganas. Don Esteban Monteverde, hermano mayor de su difunto esposo, dejó la copa sobre la mesa. «Isabela, controla a tu hija», no dijo mi sobrina, nunca lo decía. Desde que Andrés murió en un accidente de carretera, la niña se había convertido para ellos en una presencia incómoda, una pequeña prueba viviente de que el apellido Monteverde también podía mancharse con una lonchera escolar, cuentas médicas y zapatos comprados en oferta. Isabela alzó la mirada, tranquila como una vela que se niega a apagarse. «Luna pidió perdón la semana pasada cuando rompió un vaso», respondió Isabela. «Quizá en esta casa todos podríamos aprender algo de ella». Nadie rió entonces. La abuela Renata la observó desde la cabecera, con un cansancio antiguo escondido bajo perlas. No defendió a Isabela, pero tampoco la atacó. En aquella familia, la tibieza se confundía con bondad, y a veces una mujer vieja no tenía fuerzas para ser justa, solo para sobrevivir con elegancia. Al final de la cena, Esteban le entregó a Isabela un sobre. No lo hizo en privado. Los Monteverde nunca desperdiciaban la oportunidad de convertir una humillación en espectáculo. «Son documentos sobre la casa vieja de la colonia Roma», explicó. «Mamá ya no la usa. Vamos a venderla. Tú y la niña tendrán que buscar otro lugar». Isabela miró el sobre, luego a Luna, que seguía dibujando flores en una servilleta. Sintió miedo, claro. Solo los tontos creen que la dignidad elimina el miedo. «Necesito leerlo antes de firmar», dijo ella. Patricia soltó una carcajada pequeña. «¿Leerlo? Ay, Isa, no estamos vendiéndote un castillo. Solo queremos ordenar papeles familiares». Isabela tomó el sobre sin abrirlo. «Precisamente porque son papeles familiares, voy a leerlos». Su voz no tembló, aunque sus manos querían hacerlo. Había aprendido a guardar el temblor para cuando Luna dormía. Una madre pobre se vuelve experta en llorar sin sonido, como si hasta las lágrimas tuvieran que pagar renta. A la mañana siguiente, Isabela estaba frente a la sucursal principal del Banco Alcázar antes de las 7. Vendía empanadas dulces a empleados que entraban con prisa, estudiantes que contaban monedas y señoras que siempre prometían pagarle mañana sin falta. Luna estaba sentada en un banquito, con una mochila rosa y un cuaderno de dibujos. «Mamá, si los bancos guardan dinero, ¿también guardan secretos?», preguntó. Isabela sonrió mientras acomodaba una charola. «Guardan demasiados, mi amor, por eso tienen tantas puertas». En el piso 32 del mismo edificio, Damián Alcázar miraba la ciudad desde una oficina donde nada parecía usado por un ser humano. El escritorio era perfecto, el café era perfecto, el traje gris era perfecto. Esa era precisamente la tragedia. Damián había heredado un imperio financiero, varias propiedades, un apellido que abría puertas y una incapacidad casi artística para sentirse en casa en alguna parte. Revisaba reportes con la expresión de quien podía despedir a 50 personas sin derramar el café. Su asistente, Mauro, le informó que habría una inspección sorpresa en la sucursal. Damián prefería esas visitas sin anuncio. Decía que un edificio revela su alma cuando cree que el dueño no está mirando. Lo que no decía era que desconfiaba de todo el mundo, incluso de quienes le sonreían demasiado bien.
Había crecido entre adultos que lo abrazaban con una mano mientras con la otra calculaban herencias. La riqueza enseña muchas cosas. Lamentablemente, pocas sirven para dormir en paz. Damián bajó por un elevador privado, pero decidió entrar por la zona lateral, donde pasaban proveedores y empleados de mantenimiento. Llevaba un abrigo oscuro y zapatos italianos demasiado nuevos para cualquier mentira humilde. Fue entonces cuando vio a Isabela por primera vez. Ella entregaba una empanada a un guardia y le decía que podía pagarle después porque su hijo estaba enfermo. No lo dijo con lástima, lo dijo como quien entiende que la vida a veces cobra intereses abusivos. Él no supo por qué se detuvo. Damián Alcázar no se detenía por desconocidos. Su agenda estaba medida en bloques de 15 minutos y la compasión no aparecía en ninguno. Pero aquella mujer, con el cabello recogido deprisa y las manos enharinadas, tenía una calma que no se parecía a la resignación. Luna levantó un dibujo hacia el guardia. «Este banco es un castillo», anunció, «pero sin dragones, porque mi mamá dice que los dragones ya trabajan en oficinas». Damián casi sonrió. Casi. Para un hombre como él, aquello era prácticamente una carcajada. Siguió caminando, pero antes de llegar al pasillo de seguridad, el cielo se abrió con una lluvia furiosa. Las luces parpadearon, luego se apagaron. Un ruido seco recorrió el edificio, como si la ciudad hubiera cerrado una puerta enorme. Las alarmas cambiaron de tono, los accesos se bloquearon y una voz automática pidió calma con esa tranquilidad irritante que solo tienen las máquinas cuando todo sale mal. La zona lateral quedó aislada. Damián, Isabela, Luna, el guardia y 2 empleados menores quedaron atrapados entre la puerta de proveedores y el vestíbulo secundario. Los teléfonos perdieron señal por momentos. El generador tardaba en responder. Damián tomó el celular para llamar a Mauro, pero Isabela fue más rápida en organizar lo urgente. «Usted, señor guardia, revise si hay alguien en el baño. Tú, Luna, no te muevas de mi lado. Y usted», miró a Damián, «¿sabe hacer algo útil?» Damián parpadeó. Muy pocas personas le hablaban así. De hecho, casi nadie le hablaba así y seguía empleado. «Algo», respondió. «Perfecto. Algo es mejor que nada. Tome esa cubeta. Está entrando agua por debajo de la puerta». El CEO de Alcázar Capital miró la cubeta amarilla como si fuera una criatura exótica recién descubierta. Luna lo estudió con sospecha. «¿Usted nunca ha visto una cubeta?» Él la tomó con excesiva seriedad. «He visto cubetas». «No parece», dijo la niña. Isabela sacó una linterna pequeña de su bolso. En el mismo bolso llevaba curitas, un recibo vencido, 2 lápices rotos, una manzana y la paciencia de una santa con deudas. Mientras ayudaba a mover unas cajas lejos del agua, su teléfono vibró, se apartó un poco, creyendo que nadie escuchaba. Pero en un pasillo sin luz, las voces se vuelven más íntimas de lo que deberían. Damián oyó su tono cambiar, hacerse suave y firme a la vez. «Sí, mamá Renata, compré la medicina», dijo Isabela. «No se preocupe por el dinero. Hoy venderé lo que falta». Hubo una pausa. La mentira le dolió incluso a él, que apenas la conocía. Ella miró su billetera. 3 billetes doblados, algunas monedas y una receta médica con sello rojo. «No, no le diga a Esteban, ya sabe cómo se pone. Usted solo tómese la pastilla después de comer». Su voz no se quebró. Eso fue lo que terminó de desarmar algo dentro de Damián. Él había oído súplicas en salas de juntas, promesas falsas en cenas benéficas, discursos enteros sobre responsabilidad social escritos por personas que jamás habían pisado una cocina pequeña. Pero aquella mujer no estaba pidiendo ayuda. Estaba sosteniendo una casa que la despreciaba, una hija que la miraba como si fuera invencible y una anciana que tal vez nunca se atrevería a defenderla. Damián sintió una incomodidad nueva, la vergüenza de tener demasiado frente a alguien que hacía milagros con casi nada. Cuando Isabela colgó, él desvió la mirada con torpeza, como si hubiera entrado sin permiso a una habitación cerrada. «¿Trabaja aquí?», preguntó ella. Damián pudo decir la verdad, pudo pronunciar su apellido y ver cómo el aire cambiaba de peso. Estaba acostumbrado a eso. La espalda de la gente se enderezaba, las voces bajaban, las sonrisas se volvían más caras. Por alguna razón, no quiso que esa mujer lo mirara como todos los demás. «Sí», mintió. La palabra salió limpia, demasiado fácil. «Soy Mateo, técnico temporal de mantenimiento». El nombre se le ocurrió porque lo había visto bordado en el uniforme de un empleado al pasar. Isabela lo observó de arriba a abajo. Zapatos impecables, abrigo caro, manos sin callos.
técnico temporal, repitió con una ceja levantada. Ajá. ¿Y siempre arregla cables vestido como para pedir perdón en una boda? Luna soltó una risita. Damián descubrió que no sabía cómo defenderse sin usar poder. El uniforme se mojó, dijo él, una excusa pésima. La narración debe reconocerlo. Fue una mentira tan mala que hasta la cubeta pareció juzgarlo. Isabela no insistió. Había aprendido que los hombres guardan secretos por orgullo, miedo o costumbre, y en las 3 categorías suelen sentirse muy originales. Bueno, Mateo, si de verdad trabaja en mantenimiento, ayúdeme con esa puerta, si no, al menos finja con entusiasmo. Él asintió, obedeciendo por primera vez en años, sin que nadie firmara una orden. Pasaron casi 40 minutos encerrados. La lluvia golpeaba el cristal, el guardia hablaba por radio sin éxito, y Luna inventaba historias sobre ranas millonarias que perdían su corona por no saber compartir. Damián intentó abrir un panel eléctrico, y casi se cortó con una tapa metálica. Isabela le arrebató el destornillador. Con permiso, señor técnico de revista. Sus dedos rozaron los de él apenas un segundo. Fue un contacto mínimo, absurdo, pero Damián lo sintió más real que todos los apretones de mano de su semana. La luz volvió con un zumbido repentino. Las puertas se desbloquearon y varios empleados entraron con caras de susto administrativo, ese pánico especial de quien teme más al reporte que al accidente. Mauro apareció al fondo del pasillo, vio a Damián con una cubeta en la mano y casi sufrió una crisis diplomática. Damián le lanzó una mirada mortal antes de que pronunciara su nombre. Mauro, que era inteligente y valoraba su salario, cerró la boca como una tumba bien pagada. Isabela recogió sus charolas mojadas. Algunas empanadas se habían arruinado. Luna intentó salvar una, pero la masa se deshizo entre sus dedos. «Parece mi tarea de matemáticas», dijo con tristeza. Damián quiso ofrecer dinero, mucho dinero, demasiado dinero, como solía hacer cuando no sabía qué decir. Pero recordó la voz de Isabela al teléfono, ese orgullo cansado que no pedía limosna. Sacó solo un billete razonable. Luego lo guardó. Hasta para ayudar, comprendió, podía ser torpe. «Gracias por la cubeta», dijo Isabela, acomodándose el bolso en el hombro. Damián miró el objeto amarillo, como si entre ambos hubieran sobrevivido a una guerra menor. «Gracias por no dejar que inundara el banco». Ella sonrió apenas. No era una sonrisa dulce de novela, sino una de esas sonrisas rápidas que la vida concede cuando todavía no puede conceder descanso. «Cuídese, Mateo, y practique con herramientas. Algún día alguien podría creerle». La frase le cayó encima con una precisión peligrosa. Damián la vio salir bajo la lluvia con Luna tomada de la mano. No subieron a un auto. No las esperaba nadie con paraguas grande ni chofer paciente. Se fueron caminando hacia la parada del autobús, compartiendo una chamarra demasiado delgada. Luna saltaba charcos. Isabela le advertía que no mojara los zapatos porque no había otros para mañana. El hombre que poseía estacionamientos enteros de autos blindados sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su riqueza era una habitación sin ventanas. Esa noche, de regreso en su penthouse, Damián encontró todo exactamente como lo había dejado. El sillón blanco sin arrugas, la vista interminable, el silencio impecable. Su cena lo esperaba bajo una campana de plata. No tenía hambre. En la pantalla del teléfono apareció un mensaje de Mauro. «Señor Alcázar, todo está controlado». Damián miró la ciudad encendida bajo sus pies y pensó en Isabela diciendo que leería antes de firmar. Pensó en Luna preguntando si los bancos guardaban secretos. Se sirvió un vaso de agua, no whisky. Algo en él seguía de pie en aquel pasillo oscuro, con una cubeta en la mano y una mentira recién nacida en la boca. Sabía que debía olvidar a Isabela Cruz. Sabía que un hombre como él no debía cruzar ciertas líneas, y menos bajo un nombre falso. Pero también sabía otra cosa, una más incómoda. Por unos minutos, atrapado sin apellido, sin poder y sin ventaja, alguien lo había tratado como a un hombre común, y le había gustado. Damián Alcázar descubrió, con una incomodidad casi ofensiva, que no podía olvidar a una mujer que vendía empanadas bajo la lluvia. Durante 3 días, volvió a su rutina. Juntas a las 7, llamadas a las 8, decisiones que movían millones antes del almuerzo. Todo funcionaba, todo obedecía, pero entre una firma y otra aparecía Isabela, con la linterna en la mano, diciéndole que practicara con herramientas. Era absurdo. Un imperio financiero no debía tambalearse por una cubeta amarilla. El 4.º día,
Damián hizo algo que habría escandalizado a cualquier consejo directivo. Salió sin chofer. Mauro lo miró como si acabara de anunciar que donaría el banco a un grupo de mariachis. «Señor, ¿quiere que al menos lo sigamos a distancia?», preguntó. Damián se ajustó una chamarra sencilla, demasiado nueva para ser sencilla de verdad. «No», Mauro bajó la voz. «Con todo respeto, usted no sabe perderse». Damián lo ignoró, que era la forma elegante en que los ricos aceptaban verdades incómodas. Encontró a Isabela en el mercado de San Telmo, detrás de una mesa plegable con empanadas, pan dulce y frascos de mermelada casera. Luna dibujaba en una libreta, usando como mesa una caja de mangos. Isabela levantó la vista y lo reconoció de inmediato. No sonrió enseguida. Primero lo examinó, como quien revisa si un pantalón usado trae costuras falsas. «Vaya», dijo. El técnico de mantenimiento salió de su hábitat natural. Damián sintió un alivio absurdo al escuchar su voz. «Pasaba por aquí», respondió él. Fue otra mala mentira, aunque al menos esta no involucraba cables ni uniformes imaginarios. Isabela miró a ambos lados del mercado, donde los puestos gritaban precios, olores y regateos. Claro, todos los hombres con zapatos de diseñador pasan casualmente entre nopales y cubetas de cilantro. Luna alzó la cabeza. «Mamá, sus zapatos brillan más que la vitrina del banco». Damián miró hacia abajo. Había cometido el error de usar calzado italiano. La pobreza fingida exige más investigación. Compró 2 empanadas y dejó un billete demasiado grande. Isabela se lo devolvió sin tocarlo mucho, como si el dinero pudiera contagiarle una intención. «Una empanada cuesta 15 pesos, Mateo. No estoy vendiendo acciones». Él buscó monedas en el bolsillo con la concentración de un cirujano. Luna observó la escena fascinada. «¿No sabe contar cambio?», preguntó. «Sí sé, entonces lo hace lento por diversión». Isabela soltó una risa breve y Damián entendió que algunas humillaciones podían sentirse extrañamente cálidas. A partir de ese día, Damián empezó a aparecer con una frecuencia sospechosa. Decía que revisaba instalaciones en la zona, que tenía trabajos temporales, que el banco lo mandaba de un lado a otro. Isabela no le creyó del todo, pero tampoco lo echó, quizá porque hablaba poco, quizá porque Luna lo adoptó como proyecto personal, o quizá porque la vida de Isabela estaba tan llena de cargas que una presencia callada, aunque rara, no le pareció el peor problema de la semana. Luna decidió que Mateo necesitaba clases de normalidad. Le enseñó a doblar servilletas para envolver empanadas, a distinguir monedas sin mirar demasiado serio y a no decir interesante cuando alguien le ofrecía salsa. «La salsa no es una propuesta de negocios», explicó la niña. Damián aceptó la lección con una gravedad que la hacía más graciosa. Isabela fingía no mirar, pero desde la esquina de la mesa lo veía inclinarse hacia Luna con paciencia verdadera, y eso era peligroso. Una tarde, Isabela tuvo que llevar una entrega de pan a una cafetería, y Damián insistió en acompañarla. Ella señaló la parada del autobús. «Vamos en transporte público». Él tardó medio segundo de más en reaccionar. Por supuesto, ese medio segundo lo delató como una alarma. Cuando subieron, Damián quiso pagar con un billete que hizo suspirar al conductor. «¿No trae algo más chico?». Isabela le arrebató el billete y pagó con su tarjeta. «Luego me lo devuelve en humildad». El autobús iba lleno, caliente y lleno de conversaciones ajenas. Damián se agarró del tubo con la tensión de quien espera una turbulencia aérea. Una señora con bolsas de mandado lo empujó sin disculparse. Un niño le pisó el zapato y Luna lo miró con una mezcla de pena y diversión. «Respire, Mateo. Esto no es una misión secreta». Isabela, apretada a su lado, murmuró: «Si sobrevive a la línea 3, quizá lo ascienda a persona común». Damián casi se rió, esta vez sí. En la cafetería, el dueño regateó el pago con una sonrisa cansada. Isabela no se dejó. Habló firme, enseñó la libreta de entregas y recordó que la semana anterior ya había aceptado retrasos. Damián escuchó en silencio, impresionado por su precisión. Ella negociaba sin título, sin traje, sin oficina. Aún así, cada palabra tenía peso. Cuando salieron, él dijo: «Tienes talento para manejar cuentas». Isabela lo miró de lado. «Y tú hablas como alguien que ha despedido gente con una frase amable». La observación quedó flotando. Damián sintió el impulso de corregir el rumbo, de inventar un pasado más humilde, pero la mentira ya empezaba a pedir muebles. «He visto muchas oficinas», dijo al fin. Isabela no insistió,
aunque guardó el dato en ese rincón de la mente donde las mujeres prudentes ponen las cosas que todavía no quieren enfrentar. Luna, más directa, preguntó, ¿tú tienes oficina? Él respondió demasiado rápido, no. La niña entrecerró los ojos. Eso sonó así. Esa noche, Isabela lo invitó a cenar porque Luna insistió y porque doña Renata, sorprendentemente, dijo que un hombre que ayudaba a cargar cajas merecía sopa. La casa vieja de la colonia Roma no era grande, pero tenía algo que el penthouse de Damián no había conseguido con arquitectos: ruido de vida. Una olla hervía, una radio antigua soltaba boleros, Luna discutía con un lápiz roto y Renata tosía desde una silla junto a la ventana, envuelta en un chal gastado. Damián entró con una prudencia casi reverente, se quitó los zapatos en la entrada porque vio unas pantuflas ordenadas y no quiso equivocarse, aunque nadie se lo había pedido. Isabela lo miró divertida. No estamos en un templo. Él bajó la vista. No quería ensuciar. Renata, que hablaba poco pero afinaba las palabras como agujas, murmuró: los hombres que temen ensuciar el suelo suelen traer la conciencia muy limpia o muy cargada. Damián entendió que aquella anciana veía más de lo conveniente. La cena fue sopa de fideos, tortillas calientes y frijoles con queso. Nada era caro, pero todo tenía una intención. Damián comió despacio, no por cortesía, sino porque el sabor le desordenó un recuerdo antiguo. Su madre, antes de enfermar, sirviéndole caldo en una cocina donde aún no había guardaespaldas. Isabela notó el silencio en su rostro, pero no preguntó. Algunas tristezas se reconocen mejor sin tocarlas. Luna sí preguntó otra cosa. ¿En tu casa comen sopa o solo cosas cuadradas de restaurante? También sopa, dijo él. Era mentira a medias. En su casa la sopa llegaba en platos perfectos y sin manos conocidas detrás. Isabela le sirvió un poco más. Entonces coma. Aquí nadie gana puntos por sufrir con hambre. Damián la miró. Ella no lo trataba con admiración ni con cálculo. Lo trataba como a un hombre torpe, útil a ratos, sospechoso en otros. Exactamente por eso la mentira se le hizo más pesada. Había buscado ser visto sin apellido, pero estaba usando una máscara para lograrlo. Después de cenar, una repisa de la cocina se dio con un crujido dramático y soltó 3 tazas, 2 tapas y una lluvia de sobres de té. Damián se ofreció a repararla. Fue un acto noble y pésimamente calculado. Tomó el martillo como si fuera un objeto diplomático. Isabela cruzó los brazos. Mateo, ¿seguro que no eres técnico de ideas solamente? Luna trajo cinta adhesiva, convencida de que resolvía todo. Renata dijo desde su silla: si rompe la pared, lo adoptamos como deuda. Damián falló 2 clavos. Se golpeó un dedo y soltó una palabra que no pertenecía a una casa con niña. Isabela le lanzó una mirada. Él se disculpó de inmediato. Luna anotó algo en su cuaderno. ¿Qué escribes?, preguntó él, preocupado. Lista de cosas que Mateo no sabe hacer. ¿Cuántas llevas? Necesité otra página. Isabela rió entonces, de verdad, con la cabeza inclinada y una mano en la boca. Damián habría comprado edificios enteros por provocar esa risa sin pagar por ella. La repisa quedó ligeramente torcida, pero resistió. Isabela la miró como si evaluara una obra de arte dudosa. No está perfecta. Damián, todavía con el dedo adolorido, respondió: pero está en pie. Ella lo observó un segundo más de lo necesario. A veces eso basta. La frase parecía hablar de madera, pero ambos supieron que no. En aquel silencio pequeño, lleno de olor a sopa y humedad vieja, Damián sintió una paz que le dio miedo, porque todo lo que da paz puede perderse. Los mensajes comenzaron unos días después. Primero fue práctico. Isabela preguntó si sabía dónde comprar un foco barato para el pasillo. Damián respondió con 3 opciones, ubicaciones exactas y horarios, como si preparara un informe estratégico. Ella contestó: solo pregunté por un foco, no por invadir un país. Luego, vinieron fotos de Luna mostrando tareas, audios de Renata quejándose de la televisión y una imagen borrosa de la repisa torcida con el texto: su obra sigue viva. Milagro confirmado. Damián esperaba esos mensajes con una ansiedad ridícula. En juntas, dejaba el celular boca abajo y aún así pensaba en él. En una reunión sobre expansión bancaria, escuchó a un ejecutivo decir «mercado popular» con desprecio técnico y se sorprendió corrigiéndolo con frialdad. No son cifras abstractas, son clientes. La sala quedó muda. Mauro lo miró con curiosidad. Damián siguió hablando,
pero por dentro vio a Isabela contando monedas en la parada del autobús. La mentira empezaba a cambiar incluso su manera de mandar. Mientras tanto, la familia Monteverde apretaba el cerco. Esteban visitó la casa vieja con Patricia y un abogado de sonrisa plástica. Pusieron los papeles sobre la mesa donde Luna hacía la tarea. «Firma antes del viernes», dijo Esteban. «No queremos pleitos». Isabela dejó la aguja con la que remendaba un uniforme escolar. «Entonces no los provoquen». Patricia miró alrededor con asco. «Esta casa ni siquiera vale tanto». Renata tosió y por primera vez dijo algo claro. «Vale más que tu educación, hija». La tensión habría sido cómica si no doliera tanto. Esteban se inclinó hacia Isabela. «No olvides que estás aquí por caridad». Ella sostuvo su mirada. «Estoy aquí porque mi esposo me trajo a vivir aquí y porque mi hija tiene derecho a saber de dónde viene. La caridad de ustedes siempre trae factura». Damián llegó justo al portón, con una bolsa de focos baratos y el corazón golpeándole extraño al escuchar esas palabras. Quiso entrar como Damián Alcázar y aplastar a todos con una llamada. Pero Isabela no necesitaba un salvador con traje invisible. Cuando él apareció, ella solo le pidió que se quedara con Luna en el patio. «No quiero que escuche más veneno». Damián obedeció. Luna se sentó junto a él y le entregó un dibujo. Un banco con ventanas enormes y una mujer pequeña en la puerta. «Es mamá peleando con dragones», explicó. «¿Y yo?», preguntó Damián. Luna señaló una figura al margen, con un martillo chueco. «Tú eres el ayudante. Todavía no sé si eres bueno». Aquella noche, al volver a su penthouse, Damián dejó los focos baratos sobre una mesa de mármol que costaba más que la casa de muchas familias. La contradicción le pareció obscena. Tenía abogados capaces de congelar cuentas en una hora, directores que obedecían antes de preguntar y dinero suficiente para borrar el problema de Isabela sin que ella supiera. Pero eso sería comprar el silencio de su propia culpa y, peor aún, sería confirmar que nunca había aprendido a ayudar sin controlar. Isabela también pensó en él aquella noche. No quería hacerlo. Tenía deudas, papeles legales y una niña que dormía abrazada a un cuaderno. No había espacio para hombres misteriosos con zapatos caros y manos suaves. Sin embargo, recordaba cómo Mateo escuchaba a Luna sin burlarse, cómo bajaba la voz con Renata, cómo se quedaba cuando lo mandaban al patio sin ofenderse. Algo no cuadraba. Un hombre común no hablaba de cuentas como banquero, ni miraba las salidas como quien evalúa seguridad. El viernes, Isabela fue al banco para pedir información sobre una vieja cuenta de Andrés que había encontrado mencionada en una carpeta. Damián, desde su oficina, recibió una alerta discreta. El apellido Monteverde vinculado a un fideicomiso inactivo. Leyó el informe y el aire pareció faltarle. No era una deuda, no era un trámite menor. Había documentos ocultos, beneficiarios, firmas dudosas. El nombre de Isabela aparecía como representante legal de Luna. Damián entendió que la humillación de esa familia tenía raíces más profundas que el desprecio. Pudo llamarla entonces y decirle todo. Pudo terminar la mentira antes de que creciera otra noche. Pero el miedo, ese viejo consejero de los hombres poderosos, le susurró que si ella sabía quién era, lo miraría distinto. Ya no sería Mateo, el ayudante torpe de la repisa, sino Damián Alcázar, dueño de puertas, archivos y silencios. Se quedó sentado frente a la pantalla, con el reflejo de su rostro partido por la luz azul, comprendiendo que cada segundo callado era una nueva traición. Al otro lado de la ciudad, Isabela salió del banco con una cita para la semana siguiente y una inquietud en el pecho. Luna la esperaba con Renata en la plaza. ¿Nos van a quitar la casa?, preguntó la niña. Isabela se agachó frente a ella y le acomodó el cabello mojado por el sudor. No mientras yo pueda leer, preguntar y seguir de pie. Luna asintió, seria. Entonces vamos ganando poquito. Isabela sonrió. Sí, pensó, poquito, pero a veces poquito es el principio de todo. La semana siguiente llegó con un cielo gris y una paciencia muy corta. Isabela despertó antes que Luna, antes que los vendedores de tamales, antes incluso de que la casa vieja comenzara a crujir como una señora que se queja de sus huesos. Había dejado sobre la mesa una carpeta con papeles de Andrés, recibos antiguos y una copia de la cita bancaria. No esperaba milagros. Los milagros, había aprendido, suelen llegar tarde y con mala letra, pero esperaba una respuesta. Damián, en cambio, llevaba 2 noches sin dormir bien. En su oficina privada, rodeado de pantallas y silencio caro,
Había leído 3 veces el expediente del fideicomiso Monteverde Luna. Cada lectura era peor. El fondo había sido creado por Andrés antes de morir, con aportes provenientes de una participación familiar que los Monteverde habían fingido olvidar. Había firmas, cláusulas, movimientos congelados y una beneficiaria clara, Luna, representada por Isabela Cruz. La verdad estaba ahí, esperando como una puerta cerrada con llave. El problema no era solo legal. Para Damián, lo legal siempre había sido una especie de tablero donde las piezas caras se movían con abogados. El problema era Mateo, ese hombre inventado que había cenado sopa, que había recibido dibujos, que había escuchado a Isabela defender su derecho a leer antes de firmar. Mateo había nacido como un refugio y se estaba convirtiendo en una trampa. Damián lo sabía tan bien que evitaba mirarse mucho tiempo en los vidrios. Aquella mañana, Isabela eligió su blusa blanca menos gastada y planchó el cuello con una olla caliente porque la plancha se había quemado el mes anterior. Luna la observaba desde la cama, abrazada a su cuaderno. ¿Vamos al castillo del dinero?, preguntó. Vamos al banco, corrigió Isabela. Es lo mismo, pero con señores que no usan coronas porque les aplastan el peinado. Isabela soltó una risa suave. Renata, desde la puerta, murmuró: «Niña, algún día tu lengua nos va a salvar o nos va a meter presos». Renata insistió en acompañarlas. Su salud no era buena, pero su culpa caminaba mejor que sus piernas. Llevaba años mirando cómo Esteban y Patricia trataban a Isabela como una visita tolerada, y cada silencio suyo le pesaba en los hombros. Andrés dejó cosas sin decir, confesó mientras Isabela le acomodaba el chal. «Yo también». Isabela no preguntó más. En esa casa, las verdades no salían como relámpagos, salían como goteras, de a poco, manchando todo. Esteban ya las esperaba frente al banco, junto a Patricia y un abogado con portafolio de cuero. Él había descubierto la cita, porque nadie en la familia Monteverde sabía respetar un cajón cerrado. «¡Qué casualidad!», dijo Isabela al verlos. «Ciudad grande, banco grande, y ustedes justo aquí. Casi parece falta de imaginación». Patricia sonrió con sus dientes perfectos. «Solo venimos a evitar que hagas el ridículo». Luna se escondió un poco detrás de su madre. Damián habría pagado cualquier cosa por no estar viendo aquello desde una cámara interna, porque sí, lo estaba viendo. Desde el piso 32, Damián observaba el monitor de seguridad con una rigidez peligrosa. Mauro permanecía a su lado, leyendo el ambiente con el instinto de quien trabaja para un hombre capaz de congelar una sala solo con respirar. «Señor, ¿puedo bajar y encargarme?». Damián no respondió. Si bajaba como Alcázar, todo terminaría rápido, demasiado rápido, y tal vez Isabela nunca sabría si había ganado por derecho o porque un hombre decidió intervenir. En el vestíbulo principal, Esteban levantó la voz con elegancia ensayada. «Isabela, este trámite no es para ti. Seguramente hay una confusión». Andrés no dejó nada de valor. Renata cerró los ojos. Esa frase, dicha por su propio hijo, sonó más cruel de lo que él pretendía. Isabela sostuvo la carpeta contra el pecho. «Entonces, no tienes de qué preocuparte». Patricia miró alrededor, complacida al notar que algunos clientes escuchaban. «Mírenla, una vendedora de empanadas, creyendo que viene a reclamar una fortuna». Luna apretó la mano de su madre. Isabela sintió ese apretón como una cuerda que la mantenía de pie. No le molestaba ser pobre. Le molestaba que otros creyeran que la pobreza borraba la inteligencia, la memoria y el derecho a preguntar. «No vine a reclamar una fortuna», dijo. «Vine a saber la verdad». El abogado soltó una risa baja. «La verdad cuesta, señora Cruz». Isabela lo miró sin pestañear. «Entonces, ojalá usted cobre por adelantado, licenciado, porque hoy puede salir perdiendo». La frase viajó por el vestíbulo con una gracia inesperada. Hasta un guardia bajó la mirada para esconder una sonrisa. Patricia se puso roja, que en ella era casi un evento benéfico. En ese momento, una ejecutiva del banco salió de una oficina lateral con una tableta en la mano. «¿Señora Isabela Cruz?». La voz fue clara, profesional, sin burla. Isabela levantó la mano. «Soy yo». La pantalla de turnos cambió entonces, y el nombre apareció en letras luminosas sobre el mostrador preferente. «Señora Isabela Cruz, beneficiaria principal del fideicomiso Monteverde Luna. Pase a la sala privada número 3». El vestíbulo quedó quieto. No fue un silencio vacío, fue un silencio lleno de platos rotos, herencias escondidas y sonrisas muriendo de golpe. Patricia dejó de respirar por un segundo.
Esteban miró la pantalla como si las letras hubieran cometido una falta de respeto personal. Luna abrió mucho los ojos. «Mamá», susurró, «el castillo dijo tu nombre». Isabela no se movió enseguida. Había imaginado muchas humillaciones en aquel banco, pero no ese tipo de reconocimiento. La palabra beneficiaria le pesó más que cualquier insulto, quizá porque traía consigo la sombra de Andrés, de lo que él había querido proteger y no alcanzó a explicar. Renata comenzó a llorar en silencio. Esteban se acercó un paso. «Esto es un error». La ejecutiva lo miró con cortesía bancaria, que es una forma muy refinada de desprecio. «No, señor, está verificado». Subieron a una sala privada con paredes de cristal opaco. Esteban intentó entrar, pero la ejecutiva se lo impidió. Solo la representante legal y la menor beneficiaria. Patricia protestó. El abogado habló de derechos familiares. La ejecutiva repitió la norma con una sonrisa de acero. Isabela miró a Esteban antes de pasar. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Hay silencios que firman documentos mejor que una pluma de lujo. Luna entró tomada de su mano, caminando como quien visita un castillo verdadero. En la sala, la explicación llegó ordenada, fría y devastadora. Andrés había constituido el fideicomiso para asegurar la educación y vivienda de Luna. Parte del dinero provenía de acciones familiares que, según los papeles, debían liquidarse tras su muerte. El fondo había permanecido inactivo por trámites pendientes y por una solicitud de revisión presentada por Esteban. Isabela escuchó cada palabra con atención. No sonrió, no celebró. La alegría no entra fácil cuando primero debe atravesar años de vergüenza. Damián llegó al pasillo exterior durante la explicación. No entró. Se quedó detrás del cristal opaco, oyendo apenas fragmentos, con la mano cerrada alrededor del celular. Quería protegerla de Esteban, de Patricia, del abogado, del mundo entero si hacía falta, pero cada deseo suyo traía el mismo veneno, protegerla sin decirle quién era. Comprendió que el poder, cuando no se muestra con honestidad, también puede ser una forma de mentira, y él estaba lleno de ambas cosas. Al salir, Isabela encontró a la familia Monteverde esperando como buitres bien vestidos. Esteban ya no sonreía. Ese dinero pertenece a la familia. Isabela acomodó la carpeta contra su pecho. Luna es familia. Patricia soltó un ruido de burla. No seas ingenua. Tú no sabrías administrar ni una cuenta de mercado. Luna levantó la barbilla. Mi mamá administra hambre, medicinas, escuela y empanadas. Eso es más difícil que administrar gente floja. Renata, pese a las lágrimas, tosió para esconder una risa. Isabela se agachó frente a Luna. No pelees con adultos que no hicieron la tarea de ser buenos. Luego se puso de pie y miró a Esteban. Este dinero será para Luna, para su escuela, su casa y su seguridad. No para comprar cariño, ni silencio, ni un lugar en una mesa donde nunca nos quisieron sentar. La gente alrededor fingía no escuchar, pero escuchaba. Claro que escuchaba. A la gente le encantan los dramas ajenos cuando no tiene que pagar la cuenta. Esteban dio un paso hacia ella. Damián, desde el pasillo, también dio uno. Fue instinto. Pero Isabela no retrocedió. No me amenaces aquí, dijo con voz baja. Es un banco. Hay cámaras, testigos y por una vez papeles que no están escondidos en tu escritorio. Esteban se detuvo. La autoridad de Isabela no venía de dinero recién descubierto. Venía de haber soportado demasiado tiempo sin convertirse en lo que ellos decían que era. Y eso, incluso para un hombre arrogante, imponía. Todo habría terminado ahí, con una victoria amarga pero limpia, si el destino no tuviera ese pésimo sentido del ritmo que tanto gusta a las historias. Un grupo de directivos salió del elevador privado. Venían rodeando a Damián, que ya no llevaba chamarra sencilla ni nombre prestado. Vestía un traje oscuro, la corbata perfecta, el rostro cerrado de quien manda antes de hablar. Uno de ellos dijo con respeto: «Señor Alcázar, la Junta Extraordinaria está lista». Isabela escuchó el apellido como se escucha una copa romperse en una habitación callada. Alcázar, no Mateo, no técnico temporal, no el hombre que se golpeaba los dedos con un martillo en su cocina. La vista se le movió del traje a los zapatos, de los zapatos al rostro. Todo encajó con una crueldad insoportable. Las palabras demasiado precisas, el dinero mal escondido, la seguridad de quien nunca teme una puerta cerrada. Luna también lo vio. Mamá susurró: «Mateo está vestido de jefe». Damián se quedó inmóvil. En un segundo entendió que ninguna adquisición, ninguna crisis financiera,
Ninguna traición empresarial lo había preparado para la mirada de Isabela. No era furia. La furia habría sido más fácil, más ruidosa, más negociable. Era algo peor. Comprensión. Ella acababa de entenderlo todo, y al hacerlo, había perdido algo que él no sabía cómo devolverle. Mauro, pálido, intentó acercarse. Damián levantó una mano mínima para detenerlo. Por primera vez, no quería testigos de su poder. Isabela, dijo él. Su voz ya no tenía dónde esconderse. Ella sonrió apenas, pero fue una sonrisa sin calor. No. Una sola palabra, pequeña y limpia. Damián sintió que esa sílaba le cerraba más puertas que cualquier sistema de seguridad. Déjame explicarte. Ella miró alrededor. Directivos atentos, empleados conteniendo preguntas, la familia Monteverde disfrutando de una nueva clase de espectáculo. ¿Explicarme qué, señor Alcázar? ¿Que también esto era mantenimiento? Patricia abrió la boca, encantada con el giro, pero Renata la tomó del brazo con una fuerza inesperada. «Cállate», dijo la anciana. «Solo una palabra. Tarde, sí, pero al fin». Isabela no apartó los ojos de Damián. «Tú sabías quién eras cuando entraste a mi casa. Sabías quién eras cuando mi hija te dibujó en su cuaderno. Sabías quién eras cuando yo te conté cosas que no le cuento a nadie». Su voz no subió. Precisamente por eso cada frase dolía más. Damián bajó la mirada. Él, que hacía temblar juntas completas, no encontró una sola frase que no sonara cobarde. «No quería que me trataras diferente». Isabela asintió despacio, como si esa respuesta confirmara la herida. «Entonces decidiste tratarme tú diferente primero. Tú sabías todo de mí, mi miedo, mi casa, mi hija, mis deudas, mis vergüenzas. Yo no sabía ni tu nombre». Luna miraba a ambos con el ceño fruncido. En su mundo infantil, las mentiras aún eran monstruos fáciles de señalar. «Lo siento», dijo Damián, y lo sentía. Pero algunas disculpas llegan tan pronto después del daño que todavía traen el cuchillo en la mano. Isabela sostuvo la carpeta del fideicomiso con una calma casi sagrada. «El problema no es que seas rico. He conocido pobres crueles y ricos decentes. El problema es que me miraste desde arriba mientras fingías estar a mi lado». Esa frase encontró el centro exacto de Damián y se quedó ahí, sin pedir permiso. Esteban intentó aprovechar el momento. «Isabela, ahora ves que todos te usan». Ella giró hacia él con una serenidad peligrosa. «No confundas. Tú me usaste para limpiar tu culpa. Él me mintió para esconder la suya. Son errores distintos, aunque los dos huelan a poder». El vestíbulo entero pareció contener el aliento. Damián la miró con una mezcla de dolor y admiración. Incluso herida, Isabela no entregaba su juicio a nadie, ni a la familia que la humilló, ni al hombre que la enamoró bajo otro nombre. Luna tiró suavemente de la manga de su madre. «¿Nos vamos?» Isabela le acarició el cabello. «Sí, mi amor». Damián dio otro paso, incapaz de aceptar que se fuera así. «Isabela, por favor». Ella no lloró. Tal vez lloraría después, en un baño, en la cama, lavando un plato. Pero no allí, no frente a todos. «No me sigas», dijo. «Hoy necesito caminar con lo poco que sé que es mío». Miró la carpeta. «Mi hija, mi nombre, mi verdad». Salió del banco con Luna y Renata. Nadie se atrevió a detenerla. Las puertas automáticas se abrieron como si el edificio entero se inclinara ante una reina cansada. Afuera, la ciudad seguía igual. Vendedores, claxones, lluvia vieja en las banquetas. Isabela respiró hondo. No se sentía rica, no se sentía victoriosa, se sentía traicionada, pero de pie. Y a veces estar de pie, cuando una quisiera hacerse pedazos en privado, es una forma silenciosa de heroísmo. Damián quedó en el vestíbulo, rodeado de su apellido. Los directivos esperaban órdenes, Mauro esperaba una señal, los Monteverde esperaban quizá un escándalo rentable. Él no dio nada, solo miró la salida por donde Isabela se había ido y sintió que el banco entero, con su mármol, sus pantallas y sus bóvedas, era demasiado pequeño para contener lo que acababa de perder. Había querido que lo amaran como un hombre común, pero había olvidado lo único que un hombre común también debe hacer: decir la verdad. Isabela no permitió que nadie del banco la acompañara. Tampoco aceptó el auto que Mauro, con la mejor intención y el peor momento, ofreció desde la entrada. «Gracias», dijo ella, sin mirarlo demasiado, «pero todavía sé caminar». La frase no era cruel. Era una frontera. Renata avanzaba despacio a su lado, apoyándose en su bastón, mientras Luna miraba hacia atrás una sola vez. Damián seguía en la puerta,
inmóvil, vestido de poder y completamente inútil. La ciudad las recibió con ruido, sol húmedo y ese olor a asfalto mojado que queda después de una lluvia malhumorada. Isabela apretó la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo demasiado delgado. Había pasado años rogándole al destino una prueba de que Andrés no las había olvidado, y cuando por fin llegó, venía manchada por otra mentira. Luna caminaba callada. Eso preocupaba más que sus preguntas. Una niña silenciosa suele estar armando una verdad más grande que su edad. ¿Mateo era mentira?, preguntó al fin. Isabela respiró hondo, mirando el semáforo peatonal como si allí hubiera una respuesta. El nombre sí. Luna frunció el ceño. ¿Y cuando arregló la repisa? Renata bajó la vista. Isabela tragó el dolor con cuidado, porque una madre no debe convertir su herida en miedo para su hija. Eso fue real, pero cuando alguien dice una mentira grande, las cosas reales también se lastiman. Luna asintió despacio. No lo entendía todo, entendía suficiente. En el penthouse de Damián, la perfección siguió funcionando como si nada hubiera ocurrido. La luz se encendió al detectar su presencia, las cortinas se abrieron solas, el sistema de sonido ofreció jazz suave, como si la música pudiera cubrir una grieta moral. Sobre la mesa lo esperaba una cena diseñada por un chef que conocía sus alergias, sus horarios y absolutamente nada de su tristeza. Damián se quitó la corbata, pero no logró quitarse la mirada de Isabela. Mauro permaneció de pie cerca de la puerta, prudente. «Señor, la junta puede reprogramarse». Damián soltó una risa seca. «Qué generoso el mundo. Se rompe una persona y uno reprograma una junta». Mauro no contestó. Trabajaba para él desde hacía 9 años y nunca lo había visto así. No enojado, no frío, no peligroso, vacío. Damián miró la ciudad bajo sus pies. Durante años, esa vista le había parecido una victoria. Esa noche parecía una distancia. Isabela volvió a la casa vieja y no encontró descanso, sino a Esteban, esperándola en la sala. Patricia estaba detrás, con los brazos cruzados y el rostro afilado de quien aún no acepta haber perdido. «Tenemos que hablar de ese fideicomiso», dijo Esteban. Isabela dejó a Luna con Renata en la cocina antes de responder. «No, tenemos que hablar de que esta casa ya no es un lugar seguro para mi hija». Esteban sonrió con desprecio. «Ahora te sientes poderosa». Ella negó despacio. «No, ahora tengo papeles». Esa noche, Isabela no durmió. Revisó documentos, buscó números de abogados de asistencia familiar y separó en una bolsa la ropa de Luna que todavía servía. No celebró el dinero, porque el dinero no abrazaba a una niña confundida ni borraba la vergüenza de haber confiado en un hombre con nombre prestado. Pero sí le dio algo que nunca le habían permitido tener en esa casa: margen, un poco de aire, una puerta que podía abrir sin pedir permiso. Damián tampoco durmió. A las 3 de la mañana, caminó por su sala con un vaso de agua intacto en la mano. Recordó la cocina de Isabela, la repisa torcida, la sopa de fideos, la voz de Luna diciendo que todavía no sabía si él era bueno. En su mundo, los errores se resolvían con comunicados, compensaciones y acuerdos de confidencialidad. Pero Isabela no era una crisis pública, era una persona, y eso lo dejaba sin manual. Al amanecer, convocó una reunión extraordinaria en el banco. Los directores llegaron con trajes oscuros, cafés caros y rostros preocupados por sus bonos. Damián dejó el expediente Monteverde Luna sobre la mesa. «Quiero una auditoría completa de fideicomisos inactivos, cuentas congeladas y reclamaciones archivadas por clientes sin representación legal». Un director intentó sonreír. «Señor, esos casos suelen ser menores». Damián lo miró como si acabara de confesar un delito. «Menores para usted, no para quien vive esperando esa respuesta». La sala se volvió incómoda, que era exactamente lo que Damián quería. Ordenó revisar protocolos de atención, eliminar barreras absurdas para clientes de bajos ingresos y crear una unidad independiente para casos familiares vulnerables. No lo presentó como caridad. La caridad habría sido demasiado cómoda para los culpables. Lo llamó reparación institucional. Mauro tomó notas con rapidez, pero también con sorpresa. Su jefe no estaba intentando parecer bueno. Estaba intentando dejar de ser cobarde en el único idioma que conocía: decisiones concretas. Mientras tanto, Isabela llevó a Luna a la escuela y luego fue a una oficina legal gratuita, recomendada por una vecina. La abogada, una mujer de cabello corto y ojos cansados, leyó los papeles con atención. «Usted tiene derecho a proteger el fideicomiso»,
pedir rendición de cuentas y solicitar medidas para impedir presión familiar. Isabela escuchó sin interrumpir. Cuando la abogada mencionó honorarios reducidos, Isabela sacó una libreta. «Puedo pagar en partes». La mujer la miró con respeto. «Primero resolvamos, luego hablamos de partes». Ese respeto casi la hizo llorar. No porque fuera grande, sino porque no venía con burla escondida. Isabela salió de allí con una lista de pasos y la sensación extraña de que su vida, aunque doliera, se estaba moviendo hacia adelante. Compró 2 panes pequeños para Luna y Renata. Frente a la panadería, su celular vibró. Era un número desconocido. No necesitó contestar para saber quién podía ser. Lo dejó sonar. A veces no responder también es una respuesta completa. Damián miró su teléfono hasta que la llamada murió. No volvió a marcar. Ese fue su primer acto decente del día. Pequeño pero difícil para un hombre acostumbrado a insistir hasta que el mundo cedía. Mauro lo observó desde el otro lado del escritorio. ¿Quiere que le enviemos una carta? Damián negó. No quiero cercarla con formalidades. ¿Flores? Damián lo miró. Mauro levantó las manos. Mala idea, entendido. Por primera vez en años, ambos compartieron un silencio casi humano. Por la tarde, Damián fue al área de empleados contratados del banco. No anunció su visita. Quería ver lo que sus informes convertían en cifras. Encontró casilleros rotos, horarios mal publicados, personal de limpieza sin espacio digno para descansar y técnicos temporales cobrando tarde. Uno de ellos tenía el uniforme con el nombre Mateo bordado. Damián se quedó mirándolo un segundo más de lo prudente. El hombre real, el dueño de aquel nombre, ajustaba un foco sin imaginar que había prestado su identidad a una herida. ¿Cuánto tardan en pagarles horas extra?, preguntó Damián. El supervisor palideció. El técnico Mateo dudó, mirando al supervisor. Damián reconoció ese miedo. Lo había visto muchas veces sin querer verlo. Respóndame a mí. Mateo tragó saliva. A veces un mes, a veces más. Damián sintió vergüenza de una clase más dura que la personal. No bastaba con haber mentido a Isabela, había dirigido un edificio donde muchos vivían pequeñas humillaciones con uniforme y gafete. El poder también miente cuando no mira hacia abajo. Esa misma semana, Isabela encontró un departamento pequeño en una calle tranquila. Tenía una cocina estrecha, 2 habitaciones diminutas y una ventana desde donde se veía una jacaranda. Luna decidió que era perfecto porque la ventana parecía de cuento, aunque el baño hiciera ruidos de monstruo. Renata insistió en ir con ellas. Esteban protestó, acusó, amenazó con abogados y con la memoria de Andrés. Renata lo detuvo desde la puerta. La memoria de tu hermano no es una correa para sujetar a su hija. La mudanza fue modesta, cansada y profundamente liberadora. Una vecina prestó cajas, el guardia del mercado ayudó con una mesa, y Luna protegió sus dibujos como si fueran documentos de estado. Isabela cargó más de lo que debía, porque la costumbre de hacerlo todo sola no se abandona en un día. Al llegar al nuevo departamento, dejó las llaves sobre la mesa y respiró. No había lámparas caras ni muebles finos, pero nadie la miraba como intrusa. Eso ya era lujo. Damián supo de la mudanza por los informes legales del fideicomiso, no porque la espiara, se dijo. Luego tuvo la decencia de admitir que la línea era delgada. Ordenó que nadie de su equipo contactara a Isabela, salvo por trámites estrictamente necesarios. No quiero que sienta que el banco la persigue. Mauro asintió. ¿Y usted? Damián tardó en responder. Yo tampoco debería. La palabra debería quedó en el despacho como un perro mojado. Fea, incómoda y demasiado fiel. Renata pidió ver a Damián antes que Isabela aceptara siquiera escuchar su nombre. Lo citó en una banca de la plaza, a media mañana, con Luna en la escuela e Isabela trabajando en una entrega de vestidos. Damián llegó sin escoltas visibles, aunque Mauro seguramente sufría en algún auto cercano. Renata lo observó de arriba a abajo. Así que usted es el famoso hombre de los 2 nombres. Damián inclinó la cabeza. Sí, mal comienzo para alguien que trabaja con confianza ajena. Damián aceptó el golpe sin defenderse. Renata acomodó su chal con manos temblorosas. Yo también mentí, señor Alcázar. Callé cuando debía hablar. Dejé que mi hijo Esteban volviera pequeña a una mujer que cuidaba mejor de mí que mi propia sangre. Su voz no pedía absolución, solo dejaba caer una verdad. Damián se sentó a su lado, no demasiado cerca. Lo siento, por haberla puesto a usted y a Luna en medio de mi cobardía. Renata lo miró con ojos cansados. No me pida permiso, pídale perdón a quien dañó. Quiero hacerlo, dijo él.
Entonces hágalo sin espectáculo, sin regalos, sin abogados detrás y sin esa cara de hombre que cree que sufrir lo vuelve interesante. Damián parpadeó. Renata continuó, implacable y tierna a su manera. Mi nuera no necesita que la rescaten. Necesita que no le mientan. Parece poco, pero a ustedes, los poderosos, les cuesta como cargar un ropero por escaleras. Damián casi sonrió, pero el dolor no lo dejó. Tiene razón. Claro que la tengo. Soy vieja, no decorativa. Esa conversación le enseñó más que 3 seminarios de liderazgo. Damián regresó al banco y firmó cambios que habría debido firmar años antes. Pagos puntuales para personal temporal, comedores dignos, canales anónimos de denuncia, revisión de contratos abusivos y capacitación obligatoria para ejecutivos que confundían discreción con desprecio. Algunos directores pensaron que era exceso sentimental. Ninguno lo dijo en voz alta. El viejo Damián los habría castigado por dudar. El nuevo empezó por preguntarse cuánto daño había permitido por comodidad. Isabela supo de algunos cambios por empleados del mercado. El guardia que compraba empanadas le contó que por fin le pagarían horas extra atrasadas. Una señora de limpieza dijo que ahora tenían un cuarto con sillas decentes. Isabela escuchó sin comentar demasiado. Parte de ella quiso ablandarse. Otra parte, más sabia, le recordó que una buena acción no borra una mentira, aunque pueda empezar a medir el arrepentimiento. Guardó esa información en silencio, junto a los recuerdos que todavía dolían. Una tarde, Luna encontró en su mochila un sobre enviado por el banco. Isabela se tensó, pero dentro solo había una carta formal explicando nuevas medidas de protección del fideicomiso y confirmando que ningún familiar podría mover fondos sin autorización judicial. No había nota personal, ni flores, ni promesa disfrazada. Al final aparecía una firma, Damián Alcázar. Luna tocó el nombre con el dedo. Escribe bonito para alguien que mintió feo. Isabela soltó una risa inesperada. Luego se cubrió la boca, como si reír también doliera. El primer intento de disculpa ocurrió fuera de la escuela de Luna. Damián llegó sin auto visible, con una bolsa de papel en la mano. No llevaba juguetes caros, sino el cuaderno de dibujos que Luna había olvidado en el banco el día de la revelación. Se quedó a distancia, esperando que Isabela lo viera primero. Cuando ella apareció, su rostro no cambió, pero sus hombros se tensaron. Luna corrió hacia su madre y luego miró a Damián como se mira a un perro que mordió, pero todavía mueve la cola. «Encontraron esto en seguridad», dijo él, entregando el cuaderno. Isabela lo tomó. «Gracias, nada más». Damián tragó saliva. «No vine a pedirte que me escuches aquí». Ella levantó la vista. «Qué considerado». La ironía fue suave, pero no gratuita. Él asintió, aceptándola. «Vine a devolver algo que era de Luna». La niña abrazó el cuaderno contra el pecho. «¿Usted sigue siendo Mateo?». La pregunta partió el aire. Damián se agachó a su altura. «No, Mateo fue el nombre que usé cuando tuve miedo de decir la verdad». Luna lo estudió con seriedad. Mentir por miedo igual es mentir. Isabela cerró los ojos un instante. No habría podido decirlo mejor. Damián bajó la cabeza. «Sí». La niña no sonrió. «Mi mamá dice que cuando uno rompe algo, no solo dice perdón, también recoge los pedazos». Él miró a Isabela, pero ella no lo ayudó. «No debía hacerlo. Tu mamá tiene razón». Luna pensó un momento. La repisa también quedó chueca. Por primera vez, Isabela casi sonrió sin esconderlo. «Luna, no quiero comprar tu perdón», dijo Damián, ya de pie. Su voz sonó baja, sin la autoridad pulida de las juntas. «No quiero presionarte. Solo quiero que sepas que lo que hice estuvo mal. No porque me salió mal, sino porque estuvo mal desde el principio». Isabela sostuvo su mirada. Durante un segundo, la mujer que había amado a Mateo y la mujer herida por Damián respiraron en el mismo cuerpo. «Gracias por decirlo», respondió, «pero todavía no quiero escucharte más». Damián asintió. Se hizo a un lado. Ese gesto, pequeño y silencioso, le costó más que muchas firmas millonarias. Isabela tomó la mano de Luna y cruzó la calle sin mirar atrás. La niña sí lo hizo, apenas. Damián no la siguió. No llamó a Mauro. No ordenó nada. Se quedó en la banqueta, con las manos vacías, aprendiendo la disciplina más difícil para un hombre de control. Permitir que alguien se fuera sin convertir su partida en una negociación. Esa noche, Isabela cocinó arroz con verduras en su departamento nuevo. Renata pelaba zanahorias en la mesa y Luna hacía la tarea. El lugar era pequeño, el techo tenía una mancha de humedad y la ventana no cerraba bien, pero había paz. Una paz frágil, despeinada,
de esas que no salen en revistas pero sostienen vidas completas. Isabela pensó en Damián arrodillado frente a Luna, diciendo sin adorno que había mentido. No lo perdonó esa noche, pero por primera vez, su rabia dejó espacio para una pregunta. Damián volvió a su penthouse y lo encontró más vacío que nunca. No porque faltaran muebles, sino porque sobraba todo lo que antes usaba para no sentir. Se sentó en el suelo, junto al ventanal, todavía con el traje puesto. Abajo, la ciudad seguía brillando como si miles de vidas supieran a dónde ir. Él, que había tenido todas las direcciones, no tenía una casa donde su nombre no doliera. Sacó el teléfono, escribió un mensaje para Isabela y lo borró. Al final, dejó el celular a un lado. Si alguna vez iba a pedir perdón de verdad, no sería con una frase cuidadosamente editada, ni con un ramo elegido por una asistente. Tendría que ir a su espacio, a su cocina pequeña, frente a su hija y a Renata, sin blindaje y sin excusas. Tendría que decirlo todo: el miedo, la mentira, la cobardía, el deseo de quedarse sin comprar un lugar. La ciudad brilló bajo sus pies. Por primera vez, Damián no quiso mirarla desde arriba. Isabela tardó 9 días en aceptar que Damián fuera a su departamento. No fueron 9 días de drama elegante, de música triste ni de lluvia obediente a la emoción. Fueron 9 días de trabajo, loncheras, abogados, entregas de vestidos, fiebre leve de Luna y una gotera en el baño que sonaba como un reloj burlón. La vida, tan poco considerada, no se detiene porque una tenga el corazón agrietado. Isabela siguió de pie, que era su especialidad más antigua. Cuando por fin le escribió, el mensaje fue breve: «Puedes venir el sábado a las 5, no traigas nada». Damián leyó esas 2 frases como si fueran un contrato más importante que cualquier fusión bancaria. Mauro, que estaba frente a él con una carpeta, notó que su jefe se quedaba inmóvil. «¿Buenas noticias?», preguntó. Damián guardó el celular con cuidado. «Una oportunidad», Mauro asintió, prudente. «Entonces no la arruine». Fue un consejo sencillo. En aquella oficina, casi revolucionario, el sábado, Damián llegó sin chofer, sin flores, sin reloj visible y con una camisa azul sencilla que de todos modos parecía comprada por alguien que no entendía el precio de lo sencillo. Se quedó frente al edificio unos minutos, mirando la fachada vieja, las macetas en las ventanas, la ropa tendida en balcones cercanos. No sintió vergüenza de entrar allí, sintió vergüenza de haber tardado tanto en comprender que una casa pequeña podía exigir más valor que una sala de juntas. Isabela abrió la puerta antes de que tocara por segunda vez. Llevaba el cabello recogido, un delantal con harina y una expresión tranquila que no prometía perdón. Detrás de ella, Luna estaba sentada a la mesa con lápices de colores. Renata pelaba papas con una lentitud solemne. La cocina olía a ajo, sopa y pan calentándose. Damián entró como se entra en un lugar sagrado, sin levantar demasiado la voz, sin mirar alrededor como comprador, sin buscar dónde esconderse. «No voy a ofrecerte café hasta saber si vienes a hablar o a actuar como mártir», dijo Isabela. Renata tosió para esconder una sonrisa. Luna levantó la mano. «Yo votaría por café, porque cuando los adultos hablan sin café se ponen dramáticos». Damián miró a la niña y sintió un dolor pequeño, merecido. «Vine a hablar y a escuchar». Isabela señaló una silla. «Entonces siéntate. Aquí los discursos de pie se cobran extra». Era una broma, pero también una advertencia. Damián se sentó. Por primera vez en mucho tiempo, no ocupó el centro de la habitación. La mesa era pequeña, con una esquina astillada y una mancha de pintura verde que Luna decía que parecía una isla. Allí no había apellido capaz de protegerlo. «Les mentí», empezó. No miró solo a Isabela, miró también a Luna y a Renata. No fue un malentendido, no fue una confusión. Elegí decir otro nombre porque tuve miedo de que me vieran como mi dinero, y en ese miedo decidí quitarles a ustedes la verdad. Isabela no bajó la vista. Luna dejó de colorear. Renata siguió pelando la papa, pero más despacio. Damián continuó, con la voz menos firme de lo que habría querido y más honesta de lo que estaba acostumbrado. «Me dije que era una mentira pequeña. Luego me gustó cómo me trataban cuando no sabían quién era. Me gustó demasiado. En vez de confiar en ustedes, puse una prueba injusta. Yo sabía todo de tu vida, Isabela, y tú no sabías lo básico de la mía. ¿Por qué no lo dijiste cuando viniste a cenar?», preguntó Isabela. La pregunta no traía veneno, traía cansancio. Damián agradeció que no hubiera veneno, pero el cansancio dolió más, porque fui cobarde. Porque esa noche
En esta mesa me sentí en casa por primera vez en años y quise quedarme sin pagar el precio de ser honesto. Tragó saliva. Eso no es amor limpio. Eso es egoísmo vestido de necesidad. Renata levantó una ceja. Mire nada más. El muchacho vino estudiado. Luna la miró. Abuela. Renata encogió los hombros. Dije la verdad. Eso aquí se celebra. Por primera vez, Damián sonrió apenas, pero no usó la risa para escapar. También quiero pedirte perdón a ti, Luna. Te dejé querer a alguien que no existía completo. Mateo no era todo falso, pero tampoco era todo verdad. Y tú merecías saber con quién estabas haciendo dibujos. Luna apretó el lápiz amarillo. ¿Te llamas Damián todo el tiempo? Sí. Qué cansado. Mateo era más fácil. Isabela no pudo evitar una risa mínima. Se le escapó como una gota de agua por una grieta. Damián no se aferró a ella. No pensó que esa risa fuera absolución. Había aprendido, al fin, que una puerta entreabierta no es una invitación a empujar. No vine a pedir que todo vuelva a ser como antes, dijo. Antes estaba construido sobre una mentira. Vine a decir que quiero estar en sus vidas si algún día me permiten entrar de verdad. Con mi nombre completo, mis errores completos y sin comprar el lugar. ¿Y el banco?, preguntó Isabela. ¿Todo lo que cambiaste fue por culpa? Damián se quedó callado un segundo. La respuesta fácil habría sido hermosa. También habría sido falsa. Al principio, sí, la culpa abrió la puerta. Pero lo que encontré detrás no se arregla con una disculpa personal. Había gente tras. Yo firmaba reportes y no miraba. Eso también fue mi responsabilidad. Isabela escuchó esa palabra con atención. Responsabilidad. Renata dejó la papa sobre la tabla. ¿Y mi hijo Esteban?, preguntó. Damián no suavizó la respuesta. El proceso legal seguirá sin privilegios. Si ocultó documentos o presionó a Isabela, deberá responder. No voy a usar el banco para vengarme, pero tampoco para protegerlo. Renata cerró los ojos. Le dolía, porque una madre puede avergonzarse de un hijo sin dejar de amarlo. Bien, dijo al fin. Ya tuvimos suficiente familia confundiendo sangre con permiso para hacer daño. Isabela se levantó para revisar la sopa. Damián no se movió. Antes, habría aprovechado cualquier pausa para negociar, convencer, avanzar. Ahora la observó en silencio, entendiendo que ella no era un caso que resolver. Era una mujer decidiendo si su corazón podía volver a confiar sin traicionarse. Cuando regresó, puso una taza de café frente a él. No era perdón, era café, pero Damián lo recibió como quien recibe agua después de cruzar un desierto que él mismo incendió. Durante semanas, las cosas avanzaron sin música triunfal. Damián no volvió al departamento todos los días, ni se convirtió de pronto en un santo doméstico. La primera vez que intentó arreglar la gotera, empeoró el ruido y terminó con la camisa empapada. Luna escribió en su lista: Damián sabe dirigir bancos, no baños. Isabela rió con una mano en la boca. Él llamó a un plomero, pagó lo justo y se quedó aprendiendo, porque ya no quería que otros hicieran todo lo incómodo por él. También aprendió los horarios de la escuela de Luna, el nombre de la maestra que corregía con tinta morada, la marca de cereal que la niña odiaba, aunque decía, con vitaminas felices. Acompañó a Renata a una cita médica y escuchó sus historias sin mirar el reloj. Una tarde, en el mercado, quiso comprar demasiadas fresas y Isabela le quitó la mitad de la bolsa. No estamos alimentando a un hotel. Él respondió, estoy mejorando. Ella miró sus zapatos discretos. Estás intentando, es distinto, pero sirve. Isabela, por su parte, no permitió que el amor la confundiera con dependencia. Usó el fideicomiso de Luna solo para lo que correspondía: escuela, seguridad legal y vivienda estable. Para ella, aceptó pedidos de costura más grandes, tomó un curso nocturno de diseño textil y empezó a planear un pequeño taller. Damián ofreció contactos, pero no dinero directo. Isabela aceptó información, rechazó atajos y le recordó que una oportunidad no debía venir con collar. Él aprendió a no ofenderse cada vez que ella decía no. El juicio familiar no fue largo, pero sí revelador. Esteban perdió el derecho a intervenir en el fideicomiso, y Patricia perdió, con bastante menos elegancia, la costumbre de hablar como si el mundo fuera su sala. Renata declaró a favor de Isabela, le tembló la voz, pero no la verdad. Al salir, tomó la mano de su nuera y dijo, «Perdóname por llegar tarde». Isabela la abrazó. Llegó caminando, eso cuenta. A veces la reparación no borra el pasado, pero le impide seguir mandando. Meses después,
El taller de Isabela abrió en un local pequeño cerca del mercado. No tenía mármol ni letrero luminoso, pero tenía máquinas de coser limpias, telas de colores y una mesa donde Luna hacía tareas mientras opinaba sobre botones con autoridad profesional. Isabela contrató a 2 mujeres del barrio, ambas madres, ambas acostumbradas a que les pagaran tarde. «Aquí se paga el día acordado», dijo, «y se come sentada». Damián la oyó desde la puerta y sintió orgullo, pero no orgullo de dueño, orgullo de testigo. La inauguración fue sencilla: pan dulce, café, flores compradas en la esquina y Renata presidiendo una silla como reina de barrio. Damián llegó con una caja de herramientas. Isabela lo miró con sospecha. ¿Eso es amenaza o regalo? Él levantó las manos. «Prometo no usarla sin supervisión». Luna corrió hacia él con un dibujo nuevo. Era una casa con una cocina, una ventana, 3 mujeres y un hombre alto sosteniendo una taza. «Ya no te puse martillo», dijo. «Has madurado». Damián se agachó frente a ella. «Gracias por la promoción». Luna lo miró muy seria. «Todavía estás a prueba». «Lo sé, pero mi mamá sonríe más cuando vienes». La frase lo dejó sin defensa. Isabela, que había escuchado desde la mesa, fingió acomodar servilletas. Renata murmuró: «Qué raro». Se cayó una verdad en medio del pan. Todos rieron, incluso Isabela. Esta vez la risa no salió herida. Salió tibia, posible, como luz entrando por una ventana que por fin cierra bien. La relación entre Isabela y Damián no se selló con una declaración enorme, sino con una tarde común. Luna dormía en el sofá después de una excursión escolar. Renata escuchaba boleros en voz baja y la lluvia caía sin violencia. Isabela estaba lavando tazas cuando Damián tomó el trapo para secarlas. Ella no se apartó. Durante un rato, trabajaron juntos en silencio. Luego, ella dijo: «No sé si puedo olvidar todo». Él respondió: «No te estoy pidiendo que olvides. Te estoy pidiendo permiso para cuidar lo que quede y construir mejor». Isabela lo miró entonces, cansada y luminosa a la vez. «No vuelvas a decidir por mí en nombre de tu miedo». Damián dejó la taza sobre la mesa. «Nunca más». No lo dijo como promesa bonita, sino como tarea diaria. Ella dio un paso hacia él y apoyó la frente en su pecho. No fue un beso de película, fue algo más difícil. Una mujer permitiéndose descansar sin rendirse. Damián cerró los ojos y por primera vez abrazó sin sentir que poseía. Un año después, Damián seguía viviendo parte del tiempo en su penthouse, pero ya no lo llamaba hogar con tanta seguridad. El hogar estaba donde Luna dejaba lápices bajo los cojines, donde Renata criticaba su forma de cortar cebolla, donde Isabela discutía precios de tela con la pasión de una general. Alcázar Capital cambió políticas, sí, y muchos periódicos escribieron sobre su transformación, pero las noticias no sabían lo esencial. El hombre no se volvió bueno por reputación, se volvió responsable porque aprendió a mirar. La familia Monteverde nunca volvió a sentarse igual frente a Isabela. Algunos pidieron disculpas tarde, otros eligieron el orgullo, que es una casa fría donde mucha gente prefiere vivir antes que admitir vergüenza. Isabela no gastó su vida intentando convencerlos. Tenía un taller creciendo, una hija segura, una suegra que por fin hablaba claro, y un amor que había tenido que pasar por la verdad para merecer ese nombre. No necesitaba que todos la aplaudieran, le bastaba con no agacharse. Una noche, después de cerrar el taller, Luna miró a Damián y le preguntó si los bancos seguían guardando secretos. Él se quedó pensando. Isabela lo observó con una sonrisa pequeña. «Algunos», respondió él, «pero los mejores lugares no guardan secretos, guardan confianza». Luna pareció aceptar la respuesta, aunque añadió: «y empanadas, por si la confianza da hambre». Renata aprobó desde su silla: «La niña será ministra o panadera, en ambos casos peligro nacional». Damián tomó la mano de Isabela al caminar de regreso. La ciudad brillaba alrededor, enorme y desigual, llena de ventanas donde alguien sufría, reía, mentía o esperaba una llamada del banco que cambiara su destino. Él ya no miraba esas luces como dueño, las miraba como recordatorio. Había tenido dinero, apellido, poder y puertas abiertas, pero fue una mujer con vestido remendado, una niña con preguntas imposibles y una cocina pequeña quienes le enseñaron lo que ningún imperio enseña: quedarse sin esconderse. Isabela apretó su mano. «¿En qué piensas?» Damián miró hacia el edificio donde, tiempo atrás, había nacido su mentira. Luego miró la calle donde Luna saltaba una grieta de la banqueta
y Renata le advertía que no rompiera los zapatos. En que por fin se volver, dijo. Isabela no respondió con palabras, solo caminó a su lado. Y a veces, después de tantas explicaciones, el amor maduro es exactamente eso. Alguien que sabe la verdad completa y aún así decide caminar contigo.